Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga. En esta ocasión seguiremos hablando en cuanto a las obras de la carne. Hoy hablaremos de la sexta obra o característica que menciona el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21. Pero veamos lo que dice el libro del Éxodo, capítulo 7, versículo 8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, sigue diciendo el versículo 9, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad maligno, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Y el versículo 10 dice, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. El versículo 11 dice, y entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo, los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Encontramos algo importante en cuanto para la salida de Israel de Egipto, y Dios le dice a Moisés, si en cuanto a Faraón se niegue en dejarlo salir, tomarás tu vara y la echarás delante de Faraón y se convertirá en culebra o en serpiente. Y así ocurrió. Pero el Faraón tenía un as a su favor, porque Faraón tenía hechiceros, magos, y no se dejó sorprender, sino que llamó a los hechiceros de su corte y estos, por medio de sus encantamientos y de su magia, hicieron lo mismo. Como lo dice Éxodo capítulo 7, versículo 11. Ahora sí, según la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19, hemos visto el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, y hoy veremos las hechicerías, siendo la sexta obra de la carne, como lo menciona el apóstol Pablo. Y aquí no dice hechicería, sino dice hechicerías. ¿Por qué el apóstol Pablo utiliza un plural? Porque la hechicería abarca muchos aspectos. ¿Pero qué significa hechicería? La hechicería significa y es un arte oculto, porque quien practica la hechicería siempre lo hace en secreto. Y por algo será, se trata de adquirir poderes misteriosos por los cuales, así como los hechiceros o encantadores de Faraón lo hacían. Por un lado vemos a Aarón por el poder de Dios, la vara se convirtió en serpiente. Asimismo los hechiceros de Faraón por el lado del enemigo pudieron hacer que las varas se convirtieran en serpientes. Hoy por hoy se puede ser testigo de muchos milagros, de hecho milagros suceden todos los días. Pero debemos entender por el conocimiento si dicho precepto o dicho milagro procede de Dios o procede del maligno. Y por eso el conocimiento es muy importante. Y por esto el apóstol Pablo dice en la sexta obra de la carne y coloca las hechicerías como espiritismo. ¿Qué es hechicería? Adivinación. Hechicería, agüeros. Hechicería también es la santería. Y hechicería también es la veneración a los muertos o a la Santa Muerte. Es hechicería en México y le rinden culto a la supuesta Santa Muerte. Dentro de la hechicería se dice de que hay una magia blanca y una magia negra. Los que practican tales cosas se dividen en dos bandos y equivocadamente y erróneamente personas buscan beneficios a través de la magia blanca porque creen, según ellos, que esta práctica es aprobada por Dios y no lo es. La magia negra, según los que la defienden, la utilizan para hacerle daño a alguien, y los que definen la magia blanca, según ellos, la utilizan para deshacer el daño o el mal de la magia negra. Y aquí hay un conflicto, porque Satanás, el engañador, se disfraza como ángel de luz. Eso lo dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Y no es maravilla, porque mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y hace ver que algo que se parezca milagroso,
La Biblia condena toda clase o práctica de hechicerías. En la ley de Moisés, Dios Jehová prohibía a Israel la práctica o consultar a los adivinos y a los agoreros. Veamos lo que dice Levítico capítulo 19, versículo 26. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no practicar ninguna forma de hechicería, porque Dios la condena. Así su intención sea en el hacerme algo bueno, la única respuesta real que me libera de toda maldición frente a eso es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Si le estás sirviendo a Dios, estás protegido. Ten presente eso. Si le estás sirviendo a Dios, estás protegido. Romanos capítulo 8, versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y el versículo 10 dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. El versículo 11 dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Todo eso es hechicerías. Es decir, lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 19 de hechicerías, está en armonía con el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículos 9, 10 y 11. Si alguien cree en los agüeros, está practicando hechicería. Cuando conozco la verdad, no practico estas cosas y pongo por la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un amuleto. La palabra de Dios es poder por el Espíritu Santo y tiene la capacidad de cambiarnos y tomar así la decisión. Si cambiamos al conocer la verdad por la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios, en primera medida, es el poder de Dios. Y en nosotros es la influencia de Dios en nosotros. Es decir, quien nos direcciona, siempre y cuando nosotros practiquemos y actuemos en su voluntad. Las naciones han practicado las hechicerías, siempre desde el momento en que el hombre se separó de Dios, es decir, desde el Edén. Y por eso, como Babilonia y Egipto siempre tuvieron hechiceros, adivinos, magos, agoreros, sortílegos. Hablando de Babilonia, en el libro de Isaías, capítulo 47, versículo 12, dice, estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Entendemos en que las naciones, el mundo suele practicar estas cosas. Como el mundo le gusta practicar esto, en las cortes reales habían hechiceros. Veamos el libro de Daniel en el capítulo 2, versículo 2. En una ocasión el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y se le olvidó y quería su interpretación y consultó a sus hechiceros, a los astrólogos y magos y estos le dijeron, cuéntanos el sueño. Y el rey Nabucodonosor dijo, lo olvidé. Y ellos le respondieron, en que era imposible dar la interpretación sin conocer el sueño. ¿Y qué problema tenían estos hechiceros? Porque si no le daban la interpretación del sueño, Nabucodonosor ordenó que los mataría a todos, ¿sí? Pero en ese momento, uno de estos se acordó de Daniel. Y en Daniel capítulo 5, versículo 11 dice, pero uno se acordó de Daniel y que él sí le revelaría la interpretación del sueño. ¿Por qué se acordaron de Daniel? Porque el rey Nabucodonosor, al oír la respuesta de los hechiceros, dijo en Daniel 2, versículo 12, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y entre esos estaba Daniel y sus compañeros. Y Daniel reveló el sueño, el cual se trataba de la estatua o la imagen, la cual simboliza en la sucesión de las potencias o de los gobiernos humanos. Recordemos que en la Biblia hay una imagen, la cual fue el sueño de Nabucodonosor, y este sueño fue el que Daniel le interpretó. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.